investigación, el grupo de metabolismo microbiano Bio-117. Es un grupo de investigación que pertenece al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Y os voy a contar, así de forma muy rápida, lo que hacemos en nuestro grupo desde el punto de vista biotecnológico. Nuestra principal línea de investigación es una línea que tiene que ver con el medio ambiente, con la bioremediación de compuestos tóxicos, concretamente de cianuro. Ahora os iré explicando algunas cosillas. Y es un tema de trabajo que se engloba dentro de la biotecnología ambiental. Bien, para introducir esta línea de investigación principal, deciros que nuestro objeto de trabajo son las bacterias. Estos organismos, estas bacterias, están presentes en todos los ecosistemas, incluyendo aquellos que presentan condiciones muy extremas con respecto a la salinidad, con respecto a la temperatura, con respecto a la presencia de metales, que son organismos ubicuos y eso los hace también muy atractivos. Presentan un crecimiento rápido y un metabolismo muy versátil, y esa versatilidad de su metabolismo es la que nos permite utilizarlos para biodegradar, para eliminar compuestos, para degradar compuestos tóxicos, gracias, como digo, a esa versatilidad metabólica que no presentan pues, los organismos superiores. Aunque muchas veces las bacterias pues, se conocen por qué ocasionan enfermedades, muchos de nosotros una de las bacterias que son patógenas, causan tal infección. Eso es así, pero hay que decir que la gran mayoría de bacterias pues, tienen son beneficiosas y podemos desarrollar aplicaciones biotecnológicas como las que voy a presentar en este caso. Hay que decir que si bien uno ve pues, el número de bacterias que se conoce hoy en día es un número relativamente elevado, tan solo supone el 1% de lo que se estima. La mayor parte, el 99% de las bacterias, no pueden crecer en los medios de cultivo que utilizamos en el laboratorio. Aunque tengamos una gran diversidad de medios de cultivo, las bacterias tienen unos requisitos determinados que no hemos dado todavía con ellos y por lo tanto somos capaces de cultivar tan solo el 1% de lo que se estima que sería la población total en cuanto a bacterias. Las bacterias también nos pueden sonar mucho porque tienen una gran aplicación desde el punto de vista de la biotecnología industrial, produciendo pues, sustancias de gran interés como antibióticos, combustibles, compuestos orgánicos. Esa es una aplicación, una biotecnología industrial, pero en nuestro caso nos centramos en lo que es la biotecnología ambiental. La biotecnología ambiental, que es aquella biotecnología que se centra, que se ocupa de aspectos medioambientales, de conservar la naturaleza y evitar que la contaminación que el hombre ocasiona, en muchos casos, pues se propague o se extienda más allá de lo que se pueda. Hay que tener en cuenta que la biodegradación de compuestos tóxicos, es decir, la degradación de compuestos tóxicos por parte de organismos, concretamente de bacterias, puede llevarse a cabo sobre sustancias naturales que pueden resultar tóxicas como consecuencia de su exceso, por ejemplo, en el caso de los derrames de petróleo. Ese compuesto es un compuesto natural, pero ocasiona graves problemas de toxicidad como consecuencia de una liberación en masa, digamos, en aquellos puntos en los que se produzcan derrames por dicho mezcla de compuestos, ¿no? El petróleo. También nos ocupamos de la biodegradación de compuestos xenobióticos, de sustancias xenobióticas, que son aquellas que no son naturales, sino que el hombre las sintetiza en la industria química y que por esa síntesis no biológica pues suelen ser productos recalcitrantes, es decir, suelen ser muy resistentes a la biodegradación por parte de las bacterias, aunque las bacterias con el tiempo son capaces de evolucionar y desarrollar rutas metabólicas capaces de degradar también estos compuestos xenobióticos. Entre las sustancias naturales que se pueden biodegradar, que se pueden eliminar, que son sustancias naturales que pueden resultar tóxicas, pues se encuentra el cianuro. Y ese es uno de los compuestos en los cuales nuestro grupo de investigación se ha centrado en los últimos 10, 12, 15 años. El cianuro es un compuesto muy tóxico, todo el mundo supongo que habrá oído a esta altura de la toxicidad del cianuro, ¿no? Pues el cianuro, a pesar de ser un compuesto muy tóxico, es un compuesto natural que producen muchos organismos y que tiene una gran aplicabilidad, tiene una gran aplicación en un número muy diverso y muy amplio de industrias tan variadas como la industria farmacéutica, la joyería, la agricultura, la producción de pintura, plásticos. Eso es una representación de las muchísimas empresas, muchísimas industrias, que utilizan el cianuro en sus procesos de producción, y una de estas actividades importantes es la minería. Aquí tenemos
cómo se reparte esa utilización del cianuro a nivel mundial y la amplia utilización del cianuro por todo ese tipo de industria en ocasiones lo que conlleva es derrames muy tóxicos de este compuesto, de este cianuro, derrames como los ocurridos en diferentes momentos a lo largo de la historia, y muestro dos de ellos. En el año 2000 en Rumanía hubo un derrame de cianuro que provocó la muerte de una gran cantidad de seres vivos en el río en el cual se produjo ese vertido. En Turquía, más recientemente, también ha habido una rotura de una balsa que contenía residuos con cianuro. Y por consiguiente, esos derrames, esos problemas medioambientales ocasionados como consecuencia de la utilización tan amplia del cianuro, pues nos va a ocasionar problemas medioambientales importantes desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de la salud humana. En Córdoba, sabéis que una industria muy importante es la joyería, y la joyería está entre las actividades industriales que utilizan el cianuro. Y eso hace pues, que esta actividad industrial pues, genere un residuo que es rico en cianuro, un residuo alcalino rico en cianuro que hay que eliminar y hay que tratar para evitar que ese residuo que se genera en esta actividad pues, se vierta a la naturaleza. Hay que tratarlo previamente para eliminar ese cianuro y posteriormente ya se podría verter al medio ambiente. Con respecto al cianuro, lo que he dicho antes, que el cianuro, a pesar de su toxicidad, existen lo que se denominan organismos cianogénicos. Aquí pongo algunos ejemplos. Organismos cianogénicos son aquellos que producen cianuro en su metabolismo. Y encontramos desde bacterias, plantas, muchísimas plantas que producen cianuro, algunas de interés agronómico. Aquí tenemos la yuca, la almendra. También puede haber cantidades muy pequeñitas de cianuro, evidentemente no lo suficientemente altas como para provocar la muerte de una persona, ¿no? Pero son plantas que producen pequeñas cantidades de cianuro. También insectos que producen este compuesto tóxico, fundamentalmente con la finalidad de defenderse de predadores frente a los cuales pues, se produce dicho compuesto tóxico. Lo mismo que existen organismos que son capaces de producir cianuro, existen organismos que son capaces de degradarlo, de utilizarlo como nutriente, como fuente de nitrógeno, y son lo que se denominan organismos cianotróficos. Y eso fundamentalmente son bacterias y algunos hongos también. Si nos aprovechamos de esta capacidad cianotrófica de algunas bacterias, pues podemos desarrollar procesos de biodegradación de cianuro, que son unos métodos económicos y eficaces si los comparamos con los métodos tradicionales de tratamiento de cianuro, los tratamientos físico-químicos, que son los que se emplean en mayor medida y que eso requiere pues, un coste y un proceso más complejo que lo que serían los procesos de biodegradación. Por eso nuestro grupo de investigación en su momento pues, inclinó hacia este tipo de tratamientos de biodegradación de cianuro utilizando bacterias, y para eso lo que hicimos fue irnos a un ambiente en el cual había presente ese cianuro, porque cuando uno quiere aislar un organismo capaz de degradar un compuesto tóxico tiene que ir al ambiente en el cual está presente ese compuesto tóxico, porque es ahí donde las bacterias que están ahí presentes han evolucionado para degradar ese compuesto que tienen en su ecosistema. Pues bien, nos fuimos al río Guadalquivir. Por 3 años el agua se vertía directamente al río sin el tratamiento previo por estaciones depuradoras, y entre las aguas que se vertían estaban las de las pequeñas joyerías. Se vertía cianuro, en algunos momentos se detectaban picos de cianuro importantes, y aislamos una bacteria que identificamos como Pseudomonas pseudoalcalígenes, que es una bacteria que es capaz de utilizar el cianuro como nutriente, y lo hace a un pH alcalino, pH 1,5, que es muy importante para evitar que el cianuro se pierda en forma de ácido cianhídrico. El cianuro soluble, el anión cianuro, puede permanecer soluble, y eso lo hace a pHs alcalinos, mientras que ese ion cianuro se transforma en una forma gaseosa del ácido cianhídrico a pHs por debajo de 9, lo que significa que si trabajamos a un pH neutro, el cianuro se nos va a perder de nuestra solución en forma de gas, y eso es lo que hay que evitar. Por eso aislamos una bacteria cianotrófica y además alcalófila. Muchos años que pasó de ese aislamiento, pues hemos visto, pues aquí tenemos un resumen de todo lo que puede afectar en parte, una gran parte de los procesos que afectan el cianuro, que como podéis imaginar, pues en primer lugar es un compuesto tóxico y la bacteria tiene que tener un mecanismo para resistir a ese compuesto tóxico. Y hemos visto que aquí presenta nuestra bacteria una cadena respiratoria que es insensible al cianuro, porque es la cadena respiratoria la principal diana que el cianuro ataca.
Y por lo tanto, lo que el cianuro, la toxicidad del cianuro se basa fundamentalmente en provocar, digamos, la inhibición de la respiración celular. Pues bien, tenemos una oxidasa insensible al cianuro, es resistente al cianuro, es insensible al cianuro, y eso permite que esta bacteria pueda generar energía en presencia de dicho compuesto tóxico. Y además hemos visto que esta resistencia al cianuro está ligada a la ruta de asimilación de cianuro. Esa ruta de asimilación de cianuro requiere que el cianuro se una a un compuesto, el oxalacetato, que genera una enzima previamente ligada a esa respiración resistente al cianuro, y ese oxalacetato junto con el cianuro reaccionan químicamente y forman un nitrilo, una cianidrina. Y esa cianidrina es una fuente de nitrógeno que la bacteria puede utilizar directamente a través de esta enzima. NITSEC es una nitrilasa y genera amonio. Amonio, que es una fuente de nitrógeno perfectamente asimilable por la mayoría de bacterias y de seres vivos. Ese nitrógeno en forma de amonio se incorpora a los esqueletos carbonados y forma por los aminoácidos, etc. Hemos visto que además de esa resistencia y esa asimilación de cianuro, esta bacteria es capaz también de asimilar otro compuesto relacionado con el cianuro, que es el cianato, que lo utiliza a través de una enzima que es la cianasa, generando también amonio a partir de dicho compuesto tóxico, menos tóxico que el cianuro, pero que también tiene cierta toxicidad. Y también hemos visto, entre otras cosas, que el cianuro lo que induce es una resistencia, en esta bacteria induce una resistencia al oxidativo, porque en presencia de cianuro la cadena respiratoria genera gran cantidad de ese reactivo de oxígeno. Para protegerse de eso, esta bacteria genera esas defensas frente a ese estrés oxidativo. Y además también el cianuro, debido a que se une con gran afinidad a los metales, entre ellos el hierro, pues esta bacteria tiene un mecanismo por el cual se mantiene la homeostasis del hierro aún en presencia de cianuro. El hierro es fundamental, es esencial para muchos procesos biológicos, y si el cianuro lo secuestra y la bacteria no lo tiene a su disposición, pues la bacteria no podría crecer. Sin embargo, como digo, esta bacteria se ha ingeniado unos mecanismos por los cuales tomar ese hierro que secuestra previamente el cianuro. Bien, todas estas investigaciones pues han dado pie a diferentes publicaciones que hemos ido publicando a lo largo del tiempo, y donde quedan pues reflejados todos estos datos que se muestran de forma muy somera, muy esquematizada, y donde podéis acceder a ellos y podéis ver exactamente qué experimentos dieron pie a estas conclusiones, ¿no? Además de la investigación básica que supone estudiar el metabolismo del cianuro en esta bacteria, pues también hemos aplicado este conocimiento a lo que son procesos biotecnológicos ya para eliminar el cianuro, concretamente del residuo de la joyería. Y aquí hemos utilizado pues, unos fermentadores, unos quimiostatos, en los cuales hemos introducido el residuo que genera la joyería, los hemos inoculado con nuestra bacteria, y cuando pasa un tiempo, ese residuo deja de contener cianuro porque la bacteria lo ha asimilado como fuente de nitrógeno. Y además hemos visto que durante ese proceso de biodegradación del residuo cianurado que genera la joyería, hemos visto que nuestra bacteria acumulaba en su interior unos gránulos que se han analizado, y son unos gránulos formados por polihidroxialcanoato, que es un material que se utiliza para generar los plásticos biodegradables. Por lo cual, esta característica supone un valor añadido a lo que es el propio procedimiento de biodegradación del residuo cianurado, ¿vale? Tenemos, digamos, esas dos ventajas: eliminamos un tóxico y además generamos un producto de alto valor añadido para generar un plástico. Aquí tenéis una de las muestras de plástico que extraímos de una mezcla de plástico que, al ser biodegradable, pues cuando entra en la naturaleza se va a poder eliminar con el tiempo, a diferencia de los plásticos que usamos a diario que no son biodegradables. Hemos secuenciado el genoma de esta bacteria en colaboración con un grupo de investigación alemán, y esa secuenciación del genoma nos ha permitido identificar genes relacionados con el metabolismo del cianuro. Y además de eso nos ha permitido también llevar a cabo otros análisis ómicos que requieren el conocimiento previo de ese genoma, como son estudios transcriptómicos, donde se analiza el transcriptoma, estudios proteómicos y metabolómicos que estamos llevando a cabo actualmente. Estos estudios lo que nos han posibilitado es conocer el transcriptoma o el proteoma de esta bacteria cuando crece con cianuro, y lo hemos comparado con el transcriptoma o con el proteoma de esta bacteria cuando crece con amonio, una fuente de nitrógeno normal.
Y hemos visto las diferencias, y esas diferencias nos han posibilitado pues, identificar genes y proteínas que participan en la asimilación de cianuro. En una revisión que publicamos en el año 2006, propusimos este término de cianómica como el estudio de la biodegradación de cianuro mediante técnicas ómicas de nueva generación. Además, actualmente también estamos llevando a cabo estudios metagenómicos y metaproteómicos en los cuales no utilizamos un organismo aislado en el laboratorio, sino que trabajamos directamente con muestras del medio ambiente, muestras de suelo o de agua en las cuales hay presente cianuro, y lo que hacemos es analizar directamente el DNA o las proteínas que hay ahí presentes, en los organismos, en los microorganismos que están creciendo en ese ambiente en el cual hay cianuro. Y de esa forma lo que hacemos es evitar ese inconveniente que os decía al principio, de que solamente el 1% de las bacterias son cultivables. Así podemos analizar genes y proteínas correspondientes a microorganismos, a bacterias que no podríamos cultivar en el laboratorio. Genes y proteínas que nos pueden ayudar a conocer nuevas capacidades metabólicas con respecto a la biodegradación de cianuro. Además de esta línea de investigación principal, también en el laboratorio llevamos a cabo otras líneas de investigación que se encuadran dentro del ámbito de la biotecnología ambiental. Y por último, otra línea también de investigación que no estamos desarrollando actualmente, sino que se desarrolló ya hace unos años, es una línea de investigación basada en la biodegradación de compuestos nitroaromáticos, compuestos aromáticos que presentan grupos nitro. Estos compuestos suelen ser tóxicos, que se liberan al medio ambiente, y lo que hicimos fue crear bacterias capaces de degradar dichos compuestos nitroaromáticos. Curiosamente, muchas veces cuando uno investiga sobre un tema con una intención determinada, pues colateralmente pueden surgir otros beneficios, ya lo que surgió en este caso con esta línea de investigación, porque fijaros que las nitroreductasas son enzimas que se utilizan en una aplicación ya no en biotecnología ambiental, que fue nuestro objetivo, sino también en biotecnología médica clínica, porque estas nitroreductasas, aquí representadas, lo que se utiliza sirven también para acoplarle a un anticuerpo que reconoce de forma específica proteínas específicas de células tumorales, y con esto lo que conseguimos es dirigir esas nitroreductasas de forma específica a las células tumorales. ¿Y para qué queremos dirigirlas ahí? Pues para posteriormente añadirle o suministrarle al paciente una droga inocua, una prodroga que tiene un grupo nitro, y que cuando ese grupo nitro se reduce se convierte en una forma tóxica activa. ¿Y eso no te va a ocurrir en todo el cuerpo? No, exclusivamente en aquella zona en la cual está localizado el tumor y en la cual ha quedado fijada nuestra nitroreductasa, con lo cual evitamos los tan temidos efectos secundarios muchas veces de esa quimioterapia que suelen dañar de forma inespecífica. Por lo tanto, como digo, esto es una aplicación colateral desde el punto de vista biotecnológica, de la biotecnología médica, sanitaria, que también permite utilizar una enzima que previamente pues, caracterizamos con la intención de aplicar desde el punto de vista de la biotecnología ambiental. Simplemente ya para comentaros que, como sabéis actualmente, ¿no? En las noticias actualmente pues se oye mucho los problemas que están surgiendo no, sino que se está produciendo con los plásticos, la gran utilización de plásticos. Pues este es uno de los nuevos retos para la comunidad científica. Nuestro grupo también está intentando entrar en esa nueva temática y estamos teniendo resultados muy esperanzadores. Simplemente agradecer pues, al resto de componentes de nuestro grupo Metabolismo Microbiano, al responsable, que es Conrado Moreno Vivian, que iba a impartir esta charla, pero por cuestiones de agenda en nuestro departamento no ha podido asistir, y al resto de componentes que formamos dicho grupo, y también agradecer a aquellas fuentes de financiación que posibilitan llevar a cabo esta investigación biotecnológica y las empresas que colaboran también con dicha investigación. Muchas gracias.